El 21 de julio de 2023 ocurrió algo que casi todo el mundo pasó por alto. En el lugar más remoto al que ha llegado una creación humana, una máquina situada a casi 20.000 millones de kilómetros de la Tierra dejó de comunicarse. La Voyager 2 llevaba 46 años hablando con nosotros prácticamente todos los días. Desde su lanzamiento en 1977, había enviado mediciones de 4 planetas gigantes, sus lunas, el límite del sistema solar y finalmente el espacio entre las estrellas. Pero aquel día, los datos se detuvieron. La nave no estaba completamente en silencio. Los radiotelescopios todavía podían detectar una señal portadora extremadamente débil, una especie de latido electrónico que indicaba que el transmisor continuaba funcionando. Sin embargo, la información científica y los datos de telemetría ya no llegaban. Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en California, comprendieron rápidamente que el problema no sería fácil de resolver. Para intentar reparar la nave, tenían que enviar una orden a través de miles de millones de kilómetros de espacio vacío. La señal tardaría 18 horas y media en llegar hasta la Voyager 2 y otras 18 horas y media en regresar. Eso significaba esperar al menos 37 horas para saber si una sola instrucción había funcionado. Y había un problema todavía mayor. La avería hacía muy probable que la nave ni siquiera pudiera recibir la orden destinada a corregirla. Esta es la historia de cómo la Voyager 2 quedó incomunicada durante el verano de 2023, de cómo un grupo de ingenieros intentó una maniobra con pocas probabilidades de éxito y de lo que la nave continuó revelando cuando finalmente recuperó el contacto. Porque la región que está explorando no se parece a lo que predecían nuestros modelos. Una misión que debía durar 5 años. La Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977. 16 días antes que su nave gemela, la Voyager 1. Su trayectoria era más ambiciosa. Aprovecharía una alineación planetaria que ocurre aproximadamente una vez cada 175 años para visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La gravedad de cada planeta serviría como una onda, acelerando y desviando la nave hacia el siguiente destino. Los ingenieros de la década de 1970 sabían que disponían de una oportunidad excepcional y decidieron aprovecharla. La misión principal estaba diseñada para durar unos 5 años, quizá un poco más. Después de completar el recorrido planetario, se esperaba que las 2 Voyager se alejaran, perdieran energía y terminaran quedando en silencio en las regiones exteriores del sistema solar. Pero las naves continuaron funcionando. Los instrumentos, computadoras y transmisores construidos hace casi medio siglo demostraron una resistencia que todavía sorprende a los ingenieros actuales. En 2018, después de 41 años de funcionamiento, la Voyager 2 se convirtió en el segundo objeto humano que atravesaba la heliopausa. La heliopausa es el límite exterior de la heliosfera, la enorme burbuja creada por el viento solar. Dentro de ella se encuentran los planetas, las lunas, los asteroides y prácticamente todo lo que consideramos parte de nuestro entorno solar. Más allá comienza un ambiente diferente, el medio interestelar, formado por partículas, plasma y campos magnéticos que no están dominados por el Sol. La Voyager 2 era el único instrumento activo que medía esa región desde el hemisferio sur del sistema solar. Perderla significaba cerrar una ventana científica que no podía reemplazarse. El 21 de julio de 2023, el equipo de la misión estaba enviando una serie de instrucciones rutinarias. Eran comandos de mantenimiento parecidos a los que se habían transmitido correctamente durante décadas. Pero en algún punto de la secuencia se envió una versión equivocada. El efecto fue preciso y devastador. La antena principal de la Voyager 2 se desvió 2 grados respecto a la dirección de la Tierra. 2 grados parecen insignificantes. En muchas situaciones de ingeniería, un error así apenas merecería atención. Pero a una distancia de casi 20.000 millones de kilómetros, la Tierra es un objetivo extremadamente pequeño. La antena debe apuntar con una precisión extraordinaria para que las señales puedan viajar entre la nave y las estaciones terrestres. La desviación fue suficiente para romper la comunicación. La Voyager 2 ya no podía enviar datos legibles. Tampoco podía recibir con normalidad las órdenes que debían corregir la orientación de la propia antena. Era una situación casi circular. Para arreglar el problema había que hablar con la nave, pero el problema impedía hablar con ella.
El equipo analizó sus opciones. La primera era esperar. El software de la Voyager 2 estaba programado para revisar y corregir automáticamente su orientación varias veces al año. El siguiente reajuste estaba previsto para el 15 de octubre. En teoría, esa maniobra devolvería la antena hacia la Tierra, pero faltaban varios meses. Durante ese tiempo se perderían mediciones irrepetibles del espacio interestelar. La segunda opción era mucho más arriesgada. Consistía en utilizar una de las antenas más potentes de la red del espacio profundo para enviar una señal extraordinariamente intensa y confiar en que una pequeña parte de ella alcanzara el receptor de la Voyager 2, aunque estuviera apuntando en la dirección incorrecta. La directora del proyecto, Suzanne Dodd, reconoció públicamente que la probabilidad de éxito era baja, pero no era cero. El latido de la nave. Durante los últimos días de julio, las estaciones de la red del espacio profundo comenzaron a buscar cualquier indicio de la Voyager 2. No esperaban recibir datos científicos, solo buscaban la señal portadora. Esa frecuencia básica funciona como un latido electrónico. No contiene información útil, pero confirma que el transmisor sigue encendido. El 1 de agosto lograron detectarla. Era extremadamente débil, porque la antena de la nave seguía desviada, pero estaba allí. La Voyager 2 continuaba funcionando y parecía seguir su trayectoria prevista. Eso cambió la situación. Si las antenas terrestres podían detectar una señal procedente de la nave, quizá una transmisión suficientemente potente también podría alcanzarla. El equipo decidió intentarlo. El 2 de agosto, la estación de la red del espacio profundo situada cerca de Canberra, Australia, dirigió su antena de 70 metros hacia la última posición conocida de la Voyager 2. Canberra era la mejor opción porque la nave se desplaza hacia el sur respecto al plano ecuatorial del sistema solar. La geometría favorecía a la estación australiana. Desde allí se transmitió lo que los ingenieros llamaron un grito interestelar. Era una señal de radio de 100 kilovatios enviada con la máxima potencia disponible. Dentro de ella había una instrucción sencilla: volver a orientar la antena hacia la Tierra. La señal inició un viaje de 18 horas y media. Si alcanzaba el receptor, la nave tendría que reconocerla, procesarla y ejecutar la maniobra. Después, cualquier respuesta necesitaría otras 18 horas y media para regresar. El equipo no podía hacer nada más, solo esperar. 37 horas. La red del espacio profundo es una infraestructura extraordinaria y poco conocida. Está formada por complejos de antenas instalados en California, España y Australia. Las tres ubicaciones se encuentran separadas aproximadamente 120 grados en longitud. Gracias a esa distribución, mientras la Tierra gira, al menos una estación puede mantener contacto con una nave situada en el espacio profundo. Las antenas más grandes miden 70 metros de diámetro y son capaces de detectar señales increíblemente débiles después de que hayan viajado durante miles de millones de kilómetros. Las ondas de radio se dispersan y pierden intensidad con la distancia. Cuando la orden enviada desde Canberra alcanzó la Voyager 2, era apenas un susurro electromagnético, pero solo tenía que ser suficientemente intensa para que el receptor la reconociera. Los ingenieros sabían que la primera respuesta no podía llegar antes de 37 horas. También sabían que el silencio después de ese plazo no confirmaría inmediatamente el fracaso. La nave podía tardar en ejecutar la maniobra, estabilizarse o comenzar a transmitir nuevamente. Por tanto, el equipo se encontraba dentro de una ventana de incertidumbre. Podía recibir datos, o podía no recibir nada y tener que esperar hasta octubre. Finalmente, a las 12:29 de la madrugada del 4 de agosto de 2023, apareció la respuesta. La Voyager 2 comenzó a transmitir nuevamente información científica y telemetría. La señal de Canberra había funcionado. La nave había recibido la orden, girado su antena y restablecido la comunicación con la Tierra. 14 días de silencio terminaron de forma repentina. Los integrantes de la misión describieron la reacción como un alivio auténtico. Para muchos de ellos, recuperar la Voyager era como recuperar a un miembro perdido del equipo. Una perspectiva imposible de reemplazar. El rescate fue importante por algo más que el desafío técnico. La Voyager 2 es el único instrumento que la humanidad ha operado en el espacio interestelar al sur del plano ecuatorial solar. La Voyager 1 también se encuentra más allá de la heliopausa, pero cruzó en una dirección diferente.
Las dos naves proporcionan los únicos puntos de medición directa de la frontera de la heliosfera desde lugares distintos. Si la heliosfera fuera una burbuja perfectamente simétrica, ambas deberían haber encontrado condiciones muy parecidas. Pero no fue así. La Voyager 2 encontró una frontera más delgada, campos magnéticos más intensos y condiciones de plasma diferentes de las registradas por la Voyager 1. Estas diferencias indican que la heliosfera no es una esfera perfecta. Su forma depende del movimiento del Sol por la galaxia y de la presión ejercida por el medio interestelar. Está comprimida en algunas direcciones y extendida en otras. Sus propiedades cambian según el punto por el que se atraviesa. Por eso, perder la Voyager 2 habría significado perder una perspectiva científica única. No existe otra misión preparada para reemplazarla. Ninguna nave se dirige actualmente hacia esa región desde la misma dirección. Lo que encontró al cruzar la heliopausa. La Voyager 2 atravesó la heliopausa el 5 de noviembre de 2018. La Voyager 1 ya había cruzado en 2012, pero tenía una limitación importante. Su instrumento principal para estudiar el plasma había dejado de funcionar en 1980. Los científicos pudieron analizar el cruce mediante otros detectores, pero tuvieron que deducir indirectamente algunas propiedades del entorno. En la Voyager 2, el instrumento de plasma todavía funcionaba. A pesar de tener 41 años, pudo medir directamente la densidad, la temperatura y el movimiento de las partículas a ambos lados de la frontera. Los resultados fueron tan importantes que 5 equipos científicos publicaron 5 artículos simultáneamente en la revista Nature Astronomy en noviembre de 2019. La primera sorpresa fue el grosor de la heliopausa. Los modelos predecían una transición amplia y gradual, una región donde el plasma solar y el interestelar se mezclarían lentamente. Pero la Voyager 2 atravesó el límite en menos de un día. No encontró una zona extensa y difusa. Encontró algo parecido a una línea definida. De un lado estaba el plasma dominado por el viento solar. Del otro, el plasma interestelar. La segunda sorpresa fue la temperatura. Los modelos habían previsto que el plasma interestelar cercano a la heliopausa sería frío. Las mediciones indicaron que era considerablemente más caliente de lo esperado. La tercera sorpresa apareció en el campo magnético. La nave detectó una especie de barrera magnética cerca de la frontera, una región donde la intensidad del campo aumentaba bruscamente. Esta estructura influye en la entrada de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía producidas por supernovas y otros fenómenos violentos de la galaxia. La heliosfera protege parcialmente al sistema solar interior de ellas. Sin embargo, la manera exacta en que la frontera magnética contribuye a esa protección resultó ser más compleja de lo que indicaban los modelos. La heliopausa era más abrupta, el plasma era más caliente, el campo magnético presentaba estructuras inesperadas, y la forma de la heliosfera era más asimétrica. Muchas de las predicciones construidas antes de la llegada de las Voyager estaban equivocadas en algún aspecto importante: mantener viva una máquina de otra época. Desde agosto de 2023, la Voyager 2 ha continuado transmitiendo. Sus instrumentos siguen midiendo plasma, campos magnéticos y partículas energéticas dentro del medio interestelar. Pero su energía disminuye cada año. La nave obtiene electricidad del calor generado por la desintegración del plutonio. Su suministro pierde aproximadamente 4 vatios anuales. Para prolongar la misión, los ingenieros deben apagar instrumentos de forma selectiva. Cada apagado es prácticamente definitivo. No existe energía suficiente para mantener todos los sistemas activos. El equipo que opera la Voyager trabaja con tecnología de la década de 1970. Muchos de sus integrantes ni siquiera habían nacido cuando la nave fue lanzada. Utilizan réplicas de hardware conservadas en laboratorios para probar las órdenes antes de enviarlas. Trabajan con lenguajes de programación obsoletos y con sistemas que no pueden inspeccionarse físicamente. Cada comando debe revisarse cuidadosamente. Una instrucción equivocada puede tardar casi 2 días en recibir respuesta, y un error grave puede ser permanente. Eso ocurrió también con la Voyager 1 entre finales de 2023 y 2024, cuando un fallo interno de memoria provocó que transmitiera datos ilegibles durante meses. Los ingenieros tuvieron que reorganizar a distancia el software de vuelo dentro de una computadora construida hace casi medio siglo.
Ambas crisis recordaron a la comunidad científica que el tiempo de las Voyager es limitado. La última conversación. En algún momento de la década de 2030, la energía disponible caerá por debajo del nivel necesario para mantener los instrumentos científicos. La señal terminará desapareciendo, pero la nave no se detendrá. Continuará viajando en silencio por el espacio interestelar a decenas de miles de kilómetros por hora. Lleva consigo un disco dorado parecido al de la Voyager 1. En él hay saludos, sonidos, música e imágenes de la Tierra seleccionados para representar a nuestra civilización. La nave seguirá avanzando mucho después de que desaparezcan las personas que la construyeron y las que hoy la mantienen. Pero todavía no ha llegado ese momento. La Voyager 2 continúa hablando. Sigue enviando datos desde una región que ningún telescopio terrestre puede medir directamente. Sigue mostrando que el espacio situado más allá de nuestra burbuja solar es diferente de lo que imaginábamos. Durante 14 días del verano de 2023, una desviación de apenas 2 grados estuvo a punto de cerrar esa ventana científica. La comunicación regresó gracias a una señal de 100 kilovatios enviada desde una enorme antena en el desierto australiano. Después de 37 horas de espera, una nave situada a casi 20.000 millones de kilómetros escuchó la orden y volvió a mirar hacia casa. La Voyager 2 sigue allí, más lejos que nunca, con menos energía y menos instrumentos, pero todavía midiendo, todavía transmitiendo, todavía revelando que cuando finalmente logramos llegar a un lugar desconocido, el universo casi nunca se parece a lo que nuestros modelos habían prometido.